34. Ezequiel capítulo 34. Y hemos visto que Ezequiel viene y prometiendo juicios de Dios a diferentes personas, lugares, ciudades. Y hoy, en el capítulo 34, Dios habla contra los pastores infieles de Israel. Hombres que eran líderes espirituales, hombres a quienes el pueblo veía como líderes espirituales, quienes habían abandonado el concepto real del ministerio. En San Marcos capítulo 10, el Señor le dijo a sus discípulos: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Eso está en San Marcos capítulo 10. Ahora, ¿recuerdan, simplemente para recordarles de qué se trata el servicio? ¿Recuerdan cuando Jesús tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos y luego les dijo: hey, vean lo que he hecho? Si yo, siendo Señor, soy su siervo, ustedes también deben ser siervos. Cristo enseñó el servicio del ministerio, y eso justamente es lo que la palabra ministro significa: un siervo, alguien que ministra, que sirve. Dios pretende que aquellos que son ministros sean realmente los siervos para el cuerpo de Cristo, no señores sobre el cuerpo de Cristo, sino los siervos del cuerpo de Cristo. Aquellos que son pastores, líderes en la iglesia, están para servir, no para ser servidos. Pero mucha gente, y a veces me pone nervioso a mí porque ven al pastor y pastor. No es así. El pastor está para servir, no para que vengan: pastor, quiere esto, pastor, le hago el otro. Porque como pastor, eh, todas esas recompensas que recibes de aquí es lo que recibes. Y queremos recibir las recompensas en el cielo. Amén. Así que es fácil, créanme, eso es lo que quería decirles, es fácil tener una actitud de superioridad sobre las personas en lugar de continuar en actitud de siervo. Y cuidado cuando cambiamos y tenemos esa actitud de Señor y comenzamos a mirar lo material y cosas de esa naturaleza, como ya empezamos a los lujos y todas esas cosas, porque entonces ahí sí comienzas a abusar de esa posición en que Dios te ha colocado. En Ezequiel 34:1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los pastores de Israel! Cuando Dios dice o te dice ¡ay!, bueno, ahí ten cuidado porque estás en problemas. ¡Ay! ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Y está hablando de hombres que están utilizando el ministerio para su propia ganancia en lugar de utilizar su lugar en el ministerio para llevar ganancia a las personas, a los demás, llevar bendición, servicio. Y es triste, pero cierto, que hay muchos hombres en el ministerio hoy en día que solo están
llenando una necesidad personal, una necesidad psicológica en sus propias vidas. Hombres, muchos de estos hombres no son incluso llamados por Dios y no tienen el verdadero aspecto del ministerio en su corazón. Dios aquí dice, hay de aquellos pastores que utilizan el ministerio como forma de solo alimentarse y enriquecerse ellos mismos. Y pregunta, ¿no apacientan los pastores los rebaños? Versículo 3. Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Y esto me recuerda lo que Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis corderos, en Juan capítulo 21. Pedro, escribiendo a los ancianos de la iglesia, les dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Primera de Pedro capítulo 5. La necesidad más importante en la iglesia hoy es que las personas sean alimentadas. Alimentadas no significa entretenidas. Hoy se entretiene mucho a la gente. Y la necesidad es alimentar a la gente en la iglesia con la palabra de Dios. Apacentar la grey de Dios. Es la comisión que Jesús le dio a Pedro y a todos los pastores. En el versículo 4, los pastores son acusados por Dios porque, fíjense, no fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia. O sea que estuvieron señoreando el rebaño de Dios y no se preocupaban por las que estaban débiles o enfermas o quebradas o perdidas, sino que habían abusado de la posición y como resultado las ovejas, versículo 5, andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscare ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra de Jehová. ¡Vivo yo! Nuevamente, ¿no? Como aquí como que Dios comienza a hablar así, y cuando Dios comienza a hablar así, cuidado. ¡Vivo yo! Más o menos como jurando por él mismo, porque no puede jurar por nada más alto, ¿no? No hay nadie más alto que él. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Esto me hace pensar, ¿tendré que salir mañana a buscar a todas las ovejas que ya no vienen a la iglesia? Una por una. A ver, Marquito, después me das la dirección de todas ellas. Por tanto, oh pastores, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Todos estos pastores que vemos por televisión que se la pasan pidiendo dinero, ¿no leerán estas cosas ellos?
¿No le dará temor de Dios a todas esas mentiras que escuchamos? Pero aquí vemos que todo el sistema religioso, el sacerdocio y todo lo demás debía ser eliminado. Y es interesante porque eso pasó porque ellos estaban alimentando a sí mismos en lugar de alimentar el rebaño de Dios. Verdaderamente robaban a la gente. Y por supuesto, en su historia encontramos, vemos en el Antiguo Testamento cómo sucedió eso. En uno de los casos tenemos los hijos de Elí. ¿Recuerdan? Eran unos malvados porque cuando las personas llevaban sus ofrendas al Señor, ellos tomaban sus ganchos para la carne y tomaban la mejor parte de la carne para ellos y se la quedaban. Y si alguno protestaba, le daban una tremenda paliza, haciendo que las personas eh, como que se resistieran a adorar a Dios por la actitud avara de estos hombres que se suponía debían ser los representantes de Dios. Los sacerdotes estaban delante de Dios por el pueblo y aún así representaban mal a Dios. Así que Dios habla acerca de sacar todo ese sistema corrupto, limpiarlo. Ni los pastores apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Notan que aquí dice, yo, yo ocuparé el trabajo del pastor, yo buscaré esas ovejas que están perdidas y descarriadas. ¿No les alegra a ustedes que el Señor sea nuestro pastor y que Él nos buscará? Amén. Y sabemos que Él nos halló descarriados, nos halló heridos y nos llevó a su rebaño, nos colocó sus brazos colocó sus brazos alrededor nuestro y nos dijo, I love you, te amo, tú eres mi oveja, tú eres mi pueblo. ¿Recuerdas cuando estabas todo mal y andabas descarriado y el Señor hizo eso por ti? Y hoy somos parte de su rebaño. Jesús dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan capítulo 10. Y las ovejas conocen la voz de su pastor y lo siguen. Y ustedes, todos ustedes, cristianos, han oído la voz del pastor y lo siguen. Ustedes han escuchado ese llamado de él, son parte de su rebaño y siguen siguiendo a Jesús. Eso es hermoso. Nuestro pastor, Jesús. Versículo 13. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Por supuesto, aquí esta es una profecía acerca de la nación Israel, pero también tiene su aplicación personal en cuanto a la relación de Dios con su pueblo. Cristo a su iglesia, a nosotros. Pero básicamente esta es una profecía de Israel, la profecía de la distracción de Israel. Y la distracción de Israel fue precipitada por la crucifixión de Cristo Jesús, el cual fue el resultado de una conspiración de los líderes espirituales de esos días.
Esos líderes espirituales habían rechazado a Jesús como el Mesías y ellos habían conspirado para matarlo porque toda la gente del pueblo escuchaba a Jesús con gozo, con alegría. Entonces ellos dijeron, ¿qué hacemos? Si la gente va tras él, podemos perder nuestros trabajos. Y tal vez los romanos vengan y nos quiten nuestras posesiones. Debemos matarlo. El sumo sacerdote dijo, ¿no se dan cuenta que es conveniente que un hombre deba morir por toda la nación? Ni idea tenía lo que estaba diciendo. Bueno, debido a estos falsos pastores que eran culpables de avaricia, que dispersaron el rebaño, Jesús habla ahora o Dios habla ahora de su reunión con el rebaño. Recuerdan que 30 años después de la muerte de Jesús, todo el pueblo de Israel fueron esparcidos por todo el mundo, por odio, por celos, y estuvieron así por 1900 años, hasta que en 1948 comenzaron a regresar. Y hoy, al ver a Dios traer su rebaño nuevamente a Israel, podemos decir que Dios se está preparando para hacer una obra grande allí entre ellos. Dice, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Versículo 14. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. En Isaías capítulo 40 tenemos una hermosa profecía acerca de Jesús. Isaías 40:11. Isaías dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Hermosa profecía, hablando de Jesús. Aquí dice, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré el aprisco, les daré refugio. Dice Jehová el Señor, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan? Mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Está hablando de la forma en que el rico oprimía al pobre. Por supuesto, los líderes religiosos se habían hecho ricos y presionaban y dispersaban al rebaño. Y lo que me encanta de esto es, lo que aplica a nosotros, es que tenemos esa promesa de que cuando venimos a Él, cuando somos sus hijos y nos descarriamos por X razón, o porque nos hacen descarriar o nos descarriamos nosotros, Él nos va a buscar.
Qué lindo, ¿no? Ahora, con eso no se van a querer descarriar ustedes, ¿no? Porque lo vamos a ir a buscar nosotros de la iglesia, lo vamos a traer a azotes. Lo tengo a Bonnie acá, a él le gusta hacer esas cosas, ir a buscar a la gente. Yo salvaré a mis ovejas, dice el versículo 22, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y a él las apacentará, a mi siervo David, y él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos, yo Jehová he hablado. Y vemos que está hablando de David aquí, pero por supuesto no es una referencia al rey David resucitando y volviendo a ser rey nuevamente. Eh, de igual manera como Dios le prometió a David que allí nunca cesaría uno de él gobernando sobre el pueblo de Israel, esta profecía se cumplirá en Cristo Jesús. Cristo Jesús viene de la raíz de David, o sea, es descendiente de David. Obviamente se está refiriendo a Jesús. Así que es una referencia a ese rebaño justo que saldrá de David, digamos Jesús. Y en Jeremías capítulo 23 tenemos a Jeremías dando la misma profecía en Jerusalén a los habitantes de Jerusalén. Y Jeremías habla acerca de cómo el rebaño de David vendrá y reinará como rey sobre ellos. Y también acusa a los pastores allí y habla del glorioso pastor verdadero que vendrá, refiriéndose también a Jesús. En Isaías capítulo 9 tenemos otra hermosa profecía. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Así que Cristo, como dice Pablo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, de la simiente de David, de acuerdo a la carne, pero declarado ser el Hijo de Dios con poder de acuerdo al Espíritu. Vendrá y se sentará sobre el trono de David, pastoreando o gobernando sobre el pueblo con el corazón de un pastor. La gente se pregunta, ¿cómo puede Dios decir, David fue un hombre según mi corazón, cuando David cometió el adulterio con Betsabé y fue un hombre muy violento en muchas situaciones e incluso fue quien mandó matar a Urías, el esposo de Betsabé? Y aún así Dios dice que David fue un hombre según su propio corazón. ¿Cómo puede ser eso? Eso fue porque David verdaderamente tenía el corazón de un pastor. Y cuando David gobernó sobre el pueblo, él los gobernó con el corazón de un pastor. Y eso es lo que Dios desea, que aquellos que gobiernan tengan el corazón de un pastor, donde su preocupación sea por las ovejas y no por ellos mismos, sino que piensen en las ovejas. David tenía el corazón de un pastor, gobernó
con el corazón de un pastor. ¿Recuerdan a Saúl, quien estaba antes que fue el rey antes de David? Bueno, Saúl se enorgulleció cuando Dios lo colocó en el trono y por eso Saúl, dije David, no, Saúl se enorgulleció y por eso Saúl fue quitado y su familia no continuó en el trono, sus herederos. Pero David fue un hombre según el corazón de Dios, así que la profecía en cuanto a Cristo, su venida, su pastorado, eh, descendiente de David, ¿no? Y estableceré, versículo 25, y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras, y aquí ya está hablando del milenio, ¿no? Y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. En la era del reino, ustedes saben que las bestias serán domesticadas, el león reposará con el cordero y un niño los pastoreará. Para aclarar, esto va a ser después de los 7 años de tribulación. Lo que estamos esperando ahora como iglesia es el rapto de la iglesia, como leemos en Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, que habla sobre el rapto de la iglesia, e inmediatamente cuando Dios quite la iglesia y los lleve con Él, a la presencia de Él, nosotros todos vamos a tener un cuerpo celestial, un cuerpo un cuerpo, este cuerpo que tenemos es un cuerpo terrenal para habitar aquí en el planeta Tierra. En el cielo necesitamos un cuerpo celestial. Así que vamos a recibir ese cuerpo, vamos a estar en presencia de Dios y Dios va a juzgar en esos 7 años la tierra y después yo sé que hay quienes creen que la iglesia va a quedar durante los 7 años, otros piensan de que 3 años y medio van a estar aquí, después va... No, la Biblia dice que la iglesia no atravesará la tribulación, ni la gran tribulación. Así que, y después de eso, inmediatamente, Dios va, después que juzgue a la tierra y a todos aquellos que no han aceptado a Cristo Jesús, vamos a tener la tierra lo que fue originalmente cuando Dios creó al hombre, Adán, como era en un principio. Y eso es lo que está diciendo aquí, vamos a estar 1000 años así. Y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Y, o sea, todas las bestias van a ser domesticadas, el león, dice, reposará con el cordero y un niño lo pastoreará, ¿no? Dice la palabra de Dios. ¿Se imaginan qué tremenda mascota podría ser un león? ¿Tú? ¿No sería emocionante para un niño tener un león de mascota? No van a comer carne, van a comer pasto los leones. Jugar con el león, agarrarlo de la melena, qué lindo. Bueno, en la era del reino, cuando Dios restaure la tierra, habrá pacto, habrá un pacto de paz entre el reino animal y el reino del hombre, y va a ser hermoso. ¿Se imaginan 1000 años sin maldad? 1000 años sin la presencia de Satanás, sin tentación. Qué lindo va a ser eso, no ser tentado. Nosotros fuimos tentados desde que nacimos. ¿Recuerdan cuando nosotros no teníamos mucho dinero, cuando éramos normal, ¿no? Pero me acuerdo que había chicos que tenían dinero en el bolsillo que los padres le daban y iban a comprar
chocolates y yo me gustaban los chocolates y no podía, cómo deseaba, qué tentación era. O sea que desde chiquito siempre tuvimos tentación. Como no está Satanás, no vamos a tener esa tentación. Así que habitarán, dice, en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. No, no vamos a tener miedo,